Luego de huir de Belén, llegaron sanos y salvos a Alejandría, donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su esposa e hijo trabajando como carpintero durante varios meses y luego como capataz en la construcción de un edificio público. Durante los 2 años de estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y disfrutó de los juegos con otros niños de su edad, siempre bajo la vigilancia cercana de su madre. Aparte de unos pocos amigos y parientes, a casi nadie le revelaron que Jesús era el niño de la promesa. A pesar de eso, un familiar de José lo comentó a unos amigos en Memphis, descendientes del lejano faraón Akenatón, quienes poco antes del regreso de la familia a Palestina decidieron regalarles un ejemplar completo de la traducción al griego de las escrituras hebreas. El retorno a Palestina ocurrió en agosto del año 4 antes de la era cristiana y se establecieron directamente en Belén. Por razones de seguridad para el niño, así como por considerarlo un lugar más adecuado para criar y educar a su hijo, José convenció a su esposa de regresar a la ciudad de Nazaret, y así ocurrió en octubre de ese mismo año. Se instalaron nuevamente en su casa de Nazaret y rápidamente José consiguió trabajo como carpintero. Por su parte, al poco tiempo Jesús entabló una gran amistad con su vecino Jacobo, quien era aproximadamente de su misma edad y quien en el futuro siempre buscaría defenderlo de las agresiones de otros jóvenes del pueblo. El siguiente acontecimiento de importancia en la vida de esta familia fue el nacimiento de su segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de abril del año 3 antes de nuestra era. Jesús estaba muy emocionado con la idea de tener un hermanito y permanecía cerca de él durante horas simplemente para observar los primeros gestos del bebé. Pocos meses después de llegar a Nazaret, José, en sociedad con dos de sus hermanos, construyeron un pequeño taller donde realizaban trabajos de carpintería, cueros y sogas, y atendían también a las caravanas que llegaban a la ciudad. Esto permitió igualmente a Jesús tener la oportunidad de escuchar las noticias que traían los conductores y viajeros de estas caravanas, procedentes de muchos y lejanos lugares. Cercano a cumplir los 5 años de edad, el 11 de julio del año 2 antes de nuestra era, vino al mundo su hermana Miriam, y al atardecer del día siguiente, Jesús tuvo una larga conversación con su padre sobre la manera en que los diversos grupos de seres vivos nacen en el mundo como individuos diferentes, y desde entonces y hasta los 10 años, Jesús hacía preguntas en forma permanente. Aunque José y María trataban de responder a sus preguntas reflexivas y penetrantes de la mejor forma posible, no siempre podían responderlas. Sin embargo, nunca dejaron de discutirlas a fondo y ayudarlo en todas las formas posibles para dar una solución satisfactoria al problema que su mente despierta les había sugerido. Antes de que Jesús cumpliera los 6 años de edad, Zacarías, Isabel y su hijo Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esta visita, la primera que podían recordar. Después de conocer a Juan, Jesús empezó a manifestar un interés extraordinario por la historia de Israel y comenzó a preguntar con mucho detalle por el significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga y las fiestas conmemorativas periódicas. Su padre le explicó el significado de todas estas celebraciones. Jesús tenía la apariencia física de un niño casi perfecto y continuaba progresando de manera normal en el aspecto mental y emocional. A partir de los 6 años de edad y con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora su padre empezó a enseñarle el griego. José hablaba bien el griego, y el texto que usó para enseñar a Jesús fue el libro que recibieron como regalo poco antes de su partida de Alejandría. En todo Nazaret solo había 2 ejemplares completos de las escrituras en griego, y la posesión de uno de ellos por parte de la familia del carpintero hacía de la casa de José un lugar concurrido, lo que permitió a Jesús conocer, a medida que crecía, una procesión casi interminable de personas estudiosas y de sinceros buscadores de la verdad. Muy poco tiempo después podía leerlo con toda facilidad. Durante este año, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones.
Insistía en dirigirse a su Padre Celestial, como si estuviera hablando con José, su padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de la comunicación con la deidad era un tanto desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. El único accidente verdadero que Jesús sufrió durante su infancia fue una caída por las escaleras de piedra del patio trasero que conducían al dormitorio con techo de lona. Sucedió durante una tormenta de arena inesperada procedente del este. Las tormentas de este tipo solían ocurrir durante los meses de febrero y marzo, por lo que era totalmente fuera de lo común en el verano, y Jesús estaba jugando en el tejado de la casa. La arena lo cegó mientras bajaba las escaleras y cayó. Este accidente ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María que trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella durante varios meses. Según aclaran los reveladores en el libro Durantia, las personalidades celestiales no intervienen arbitrariamente en los accidentes materiales, excepto en los casos que requieran salvaguardar a las personas con un destino determinado y siempre por autorización superior. No obstante, este pequeño accidente tomó por sorpresa a sus propios ángeles guardianes. En cualquier caso, no fue más que uno de los numerosos accidentes menores que ocurrieron durante la infancia y adolescencia a este joven inquieto e investigador. Casi 2 años después del nacimiento de Miriam, en la mañana del miércoles 16 de marzo del año 1 de nuestra era, viene al mundo José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret. Y asimismo, con 7 años ya cumplidos, Jesús da inicio a su educación formal en la escuela de la sinagoga de Nazaret. Para ese momento el muchacho ya leía, escribía y hablaba con soltura 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora tenía que imponerse la tarea de aprender a leer, escribir y hablar la lengua hebrea. Empezaban por el libro del Levítico y luego pasaban al estudio de los demás libros de la ley, seguidos del estudio de los profetas y los salmos. Se graduó en esta escuela de la sinagoga cuando tenía 13 años, en el año 7 de nuestra era, y en adelante ya era un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, y con pleno derecho a asistir a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Durante todos sus años en la sinagoga fue un estudiante brillante, y con gran ventaja, puesto que completó el aprendizaje de 3 idiomas. Con motivo de la finalización de los cursos en la escuela, el chazán, o instructor de Nazaret, comentó a José que temía haber aprendido más de las preguntas penetrantes de Jesús que lo que había sido capaz de enseñar al muchacho. No obstante, también fueron muchos los incidentes que durante toda su etapa educativa se produjeron debido a las preguntas que Jesús hacía hacia sus instructores y los cuestionamientos de algunas de las normas y convenciones religiosas judías. A lo largo de los años de estudio, era común que aprovechase los sábados para subir con su padre a la colina de Nazaret y disfrutar del paisaje y la naturaleza, o en sus tiempos libres acompañar a su tío pescador en las faenas a las orillas del mar de Galilea, aprendiendo de este modo el oficio de la pesca, o ayudar con la cosecha de cereales en la granja de otro de sus tíos. También frecuentemente se mezclaba con las gentes de las caravanas que llegaban a Nazaret, conociendo en cierta oportunidad a un profesor de matemáticas venido de Damasco, y de quien aprendió algunas nuevas técnicas aritméticas que lo motivaron a dedicar mucho tiempo al estudio de las matemáticas, desarrollando un agudo sentido de los números, de las distancias y de las proporciones. El quinto hijo de la familia, Simón, nació la tarde del viernes 14 de abril del año 2 de nuestra era. De igual manera, en ese año nos narra un evento muy interesante y a la vez premonitorio de las discrepancias familiares con relación al destino de Jesús. Nacor, un profesor de una academia rabínica de Jerusalén, vino en febrero a Nazaret para observar a Jesús después de haber realizado una misión similar en la casa de Zacarías cerca de Jerusalén, y propuso a José y María que le permitieran llevarse a Jesús a Jerusalén, donde tendría las ventajas de la educación y la enseñanza en el centro de la cultura judía. María estaba casi decidida a dar su consentimiento. Estaba convencida de que su hijo mayor iba a ser el Mesías, el libertador de los judíos. Sin embargo, José dudaba, no con relación a que su hijo debía realizar una gran misión aquí en la tierra, pero sí en cuanto a su destino. Debido a esta diferencia de opinión entre José y María, Nacor solicitó permiso para someter todo el asunto a Jesús. Jesús, no sintiéndose inclinado ni en un sentido ni en otro,
prefirió hablar con su Padre Celestial, y aun cuando no estaba totalmente seguro de la respuesta recibida, sentía que debía quedarse en casa con su padre y su madre, añadiendo lo siguiente: Ellos que me quieren tanto, serán capaces de hacer más por mí y de guiarme con más seguridad que unos extraños que solo pueden ver mi cuerpo y observar mi mente, pero que difícilmente pueden conocerme de verdad. Todos se quedaron maravillados ante esta respuesta, y Nacor emprendió su camino de regreso a Jerusalén. Marta, la segunda hermana de Jesús, nació la noche del jueves 13 de septiembre del año 3 de nuestra era, cuando Jesús contaba con 9 años de edad. Ese invierno en particular fue el más frío que se presentó en Nazaret durante décadas, y Jesús, aunque ya conocía la nieve, observó por primera vez el hielo. Este evento lo hizo reflexionar sobre la naturaleza del agua, entendiendo que podía presentarse en estado líquido, sólido o gaseoso a través del vapor, dándole mucho que pensar sobre el mundo físico y su constitución. Es claro que comenzaba a revelarse en este niño su verdadera naturaleza creadora y organizadora de todas estas cosas en un extenso universo. En términos generales, Jesús era un niño normal como cualquier otro, aunque su interés por el estudio fuera un poco superior al promedio. Lo que sí lo diferenciaba de la mayoría de los niños era su rechazo a las peleas, incluso sufriendo el abuso de niños mayores que él. A pesar de ello, quienes eran sus amigos lo amaban realmente, y Jacobo siempre estaba dispuesto a defenderlo. Hacia mediados del año 5 de nuestra era, Jesús acompañó a su padre en un viaje de negocios a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis. Jesús quedó impresionado por la limpieza y orden de esta ciudad pagana, maravillado por el teatro al aire libre y lo hermoso de sus templos y sus obras públicas. Pero lo que más causó interés en él fueron las demostraciones de proezas físicas en los juegos anuales que se llevaban a cabo por esas fechas. Jesús se mostró enormemente interesado en que trabajaran en favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Tristemente, el entusiasmo de su hijo hirió los sentimientos religiosos y nacionalistas de su padre, quien tomándolo por los hombros, exclamó encolerizado: Hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso en toda tu vida. Ante semejante reacción, Jesús quedó conmocionado de manera indecible, y mientras vivió su padre, nunca más hizo la más pequeña referencia o alusión a los juegos ni a las otras actividades atléticas de los griegos. Su hermano Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 de nuestra era, cuando Jesús ya tenía una edad cercana a los 12 años. El alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones. María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la casa y Jesús se vio con la responsabilidad de atender muchos de los asuntos de su padre. El penúltimo hijo de la familia, Amós, nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 de nuestra era, y ese mismo año Jesús pasó de la infancia a la adolescencia. Su voz empezó a cambiar y otros rasgos de la mente y del cuerpo revelaron la llegada de la virilidad. Hacia mediados de febrero de ese año, con 13 años cumplidos, Jesús adquirió humanamente la seguridad de que estaba destinado a efectuar una misión en la tierra para iluminar al ser humano y revelar a Dios. Y un universo por él creado observaba con fascinación y asombro cómo empezaba a desarrollarse la mente divina en el hijo del carpintero.